Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las propiedades de las sucesiones, donde vamos a ver las sucesiones definidas recursivamente, vamos a ver el teorema de compresión. Esto es lo mismo que vimos al principio del curso cuando vimos los límites, que vimos el teorema de comprensión para los límites. Vamos a ver las sucesiones donde tenemos el factorial y también vamos a hablar de la sucesión de valores absolutos. Para la demostración de la sucesión de valores absolutos y para darle solución a las sucesiones donde tenemos el factorial, vamos a emplear el teorema de comprensión. Bueno, pues vamos a comenzar por ver las sucesiones definidas recursivamente. Y nos dice lo siguiente, que una sucesión puede definirse especificando el primer término a sub 1 junto con una regla para obtener los términos subsecuentes a partir de los términos precedentes. En este caso se dice que la sucesión está definida recursivamente. La regla de definición se denomina fórmula de recursión. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que para obtener el término siguiente tenemos que emplear el término anterior. Y para terminar de entenderlo, vamos a verlo con un ejercicio. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos esta sucesión que la representamos de esta manera. Es decir, para obtener el término siguiente tenemos que emplear el término anterior. Inicialmente nos están dando a sub 1, que es igual a 2. Bueno, pues para obtener el siguiente término, a sub 2, tenemos que emplear el término anterior, que ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues aquí lo tenemos, empleando esta misma ecuación. Bueno, pues para obtener el término siguiente, a sub 2, recordar que tenemos que emplear el término anterior, a sub 1. Y como a sub 1 nos lo están dando inicialmente, que es igual a 2, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, así es como obtenemos a sub 2. ¿Cómo obtenemos el término siguiente, es decir, a sub 3? Para ello necesitamos a sub 2, es decir, el término anterior, y lo acabamos de obtener, ya vemos que es igual a 10. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos 34. ¿Cómo obtenemos el término siguiente, a sub 4? Ya sabemos que para a sub 4 necesitamos el término anterior, y lo acabamos de obtener. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos 106, y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que para obtener el término siguiente necesitamos el término anterior. E inicialmente nos tienen que dar un término, es decir, el primer término, a sub 1. Una vez que nos dan el primer término, o lo calculamos nosotros, a partir de ahí podemos obtener los demás términos. Bueno, pues eso es lo que es una sucesión definida recursivamente. Y si recordáis el método de Newton, bueno, pues el método de Newton usa esto de la recursividad. Porque ya vemos lo siguiente, recordar que si tenemos esta función y queremos saber dónde tenemos los cruces por 0, bueno, pues inicialmente, por ejemplo, empezamos desde este punto, x sub 0, obtenemos este valor funcional y ahí ya sabemos que tenemos que obtener la tangente. Allá donde cruce la tangente, en este punto, x sub 1, bueno, pues obtenemos nuevamente este nuevo valor funcional y obtenemos la nueva tangente. Y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que esto realmente está definido recursivamente. Recordar que para obtener el término siguiente tenemos que obtener el término anterior, que necesitamos el término anterior, y a partir de ahí obtenemos todos los términos. Bueno, pues vamos a continuar viendo el teorema de comprensión, y esto simplemente es un pequeño repaso a lo que vimos al principio del curso, porque esto ya lo vimos cuando vimos los límites. Es exactamente lo mismo. Nos dice lo siguiente, que suponga que tenemos estas tres sucesiones tales que se cumple esta desigualdad de aquí. Para todos los valores n mayores que algún índice n en mayúscula, esto es que ese entero tiene que ser mayor que n mayúscula. Bueno, pues si estas dos sucesiones a sub n y b sub n convergen a un límite común, entonces necesariamente esta sucesión del medio tiene que converger al mismo número. Y para que lo veáis visualmente como pequeño recordatorio, bueno, pues aquí tenemos estas dos funciones por arriba y por debajo, y aquí en el medio tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que si la función de arriba y la función de abajo tienden al mismo número, es decir, al mismo límite en común, como esta está en el medio, en este punto tenemos que tener el mismo límite para esta función, porque ya vemos que está comprendida entre estas dos funciones. Bueno, pues lo mismo nos pasa con las sucesiones. Si tenemos estas dos sucesiones y una tercera sucesión que está comprendida entre estas dos sucesiones, si estas dos sucesiones convergen al mismo límite común, necesariamente la sucesión del medio tiene que converger al mismo límite común.
Y antes de ponerlo a prueba, porque lo vamos a ver con sucesiones donde tenemos el factorial, tenemos que hacer un pequeño repaso al factorial. Y recordar que si n es un entero positivo, el símbolo n exclamación hacia abajo, bueno, pues ya vemos que se lee n factorial. Y es el producto de los primeros n enteros positivos. Es decir, que si tenemos n factorial, bueno, pues simplemente tenemos que ir multiplicando todos los enteros positivos hasta llegar a n. Si tenemos 5 factorial, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a 5. Esto, bueno, pues simplemente ya sabemos que es lo mismo que esto. Este número ya sabemos que es un entero menor a n. Por eso lo podemos representar de esta manera. Este de aquí lo podríamos representar n menos 2 y así sucesivamente. Bueno, pues simplemente es una manera de representarlo, pero ya vemos que es lo mismo. ¿Cuál es otra manera que podemos representar el factorial? Bueno, pues lo podemos representar de esta manera. Ya vemos que tenemos n factorial es igual a n menos 1 factorial multiplicado por n. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ya vemos que es exactamente lo mismo porque se trata de multiplicaciones. Es decir, si tenemos 6 factorial, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar los 6 primeros enteros positivos. O lo que es lo mismo, multiplicar los 5 enteros primeros positivos y luego multiplicarle por 6. Aquí lo tenemos. Esto, bueno, pues ya sabemos que es n menos 1 factorial, porque estamos multiplicando todos estos enteros positivos hasta 5, que es n menos 1, porque en este caso n es igual a 6, y luego le multiplicamos por 6. Bueno, pues lo podemos representar de esta manera, pero ya vemos que esta parte de la derecha es lo mismo que tenemos en la parte de la izquierda. Aquí simplemente estamos haciendo 5 factorial, es decir, 120, y luego le multiplicamos por 6. Pero si realizamos esta multiplicación, bueno, pues 1 por 2, por 3, por 4, por 5, vamos a llegar a 120, y luego por 6 vamos a llegar al resultado. ¿Cuál es otra manera que podemos representar esto mismo? Bueno, pues aquí tenemos otra equivalencia. Ya vemos que tenemos n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Es decir, nuevamente, si estamos, por ejemplo, con 6 factorial, bueno, pues en este caso tendríamos 5 más 1 factorial, que ya sabemos que aquí tenemos 6, esto que tenemos aquí. Bueno, pues esto lo podemos representar de esta manera. 5 factorial multiplicado por n más 1 factorial, o lo que es lo mismo, 5 factorial por 6. Ya vemos que son equivalentes, simplemente lo estamos representando de diferentes maneras, pero se trata de lo mismo. Y esta notación es muy importante porque la vamos a emplear cuando le demos solución a sucesiones donde tenemos el factorial, o sea que recordar esta notación de aquí. Y para que se cumpla esta nomenclatura cuando tenemos 1 factorial, si tenemos 1 factorial siguiendo esta nomenclatura, bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos 1 menos 1 factorial por 1. O lo que es lo mismo, tendríamos 0 factorial por 1. Y ya vemos que si tenemos 1 factorial, esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 factorial tiene que ser igual a 1, porque aquí no estamos realizando ninguna multiplicación. Como no estamos realizando ninguna multiplicación, esto no lo contamos. Y si esto no lo contamos en una multiplicación, es equivalente a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, para que esto se cumpla cuando n es igual a 1, bueno, pues necesariamente 0 factorial tiene que ser igual a 1. Lo mismo nos pasa con los exponentes. Si tenemos 5 elevado a 0 por 5 elevado a 2, esto ya sabemos que es igual a 5 elevado a 2. Es decir, que 5 elevado a 0 es igual a 1. Porque aquí no estamos usando ninguna multiplicación. Como no estamos usando ninguna multiplicación y para que no afecte a las sucesivas multiplicaciones, es como si tuviésemos un 1. De ahí que 5 elevado a 0 es igual a 1. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Como con 0 factorial no estamos empleando ninguna multiplicación, que eso es lo que tenemos aquí cuando n es igual a 1, es decir, 1 factorial es igual a 1 menos 1 factorial por 1, lo voy a poner así. Bueno, pues como ya sabemos que aquí tenemos 1, para que esto se cumpla, porque tenemos 0 factorial por 1, bueno, pues para que esto se cumpla, que sea igual a 1, 0 factorial tiene que ser igual a 1, porque como digo, aquí no estamos haciendo ninguna multiplicación, y como no estamos realizando ninguna multiplicación, y luego simplemente aquí tenemos otra multiplicación por 1, para que no afecte a las siguientes multiplicaciones, 0 factorial tiene que ser igual a 1. Bueno, pues sabiendo esto, y sobre todo esta notación de aquí,
Vamos a ver cómo le damos solución a sucesiones donde tenemos el factorial. Y mirar, tenemos que determinar esta sucesión de aquí, tenemos que comprobar si converge y ya vemos que tenemos factorial. ¿Qué es lo que tenemos cuando n se hace suficientemente grande? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 2 elevado a infinito entre infinito, o lo que es lo mismo, ya vemos que tenemos infinito entre infinito, es decir, que tenemos una forma indeterminada. Cuando tenemos una forma indeterminada, ya sabemos que tenemos que emplear la regla del L'Hopital, pero aquí no podemos emplear la regla del L'Hopital porque en esta función ya vemos que tenemos factorial y no hemos visto cómo darle solución a las derivadas cuando tenemos factorial a este tipo de funciones. Entonces, ¿cómo le podemos dar solución? Bueno, pues para ello tenemos que emplear el teorema de comprensión. Y para ello ya sabemos que tenemos que buscar una sucesión menor a esta y mayor a esta, menor o igual a esta y mayor o igual a esta. Bueno, pues para ello tenemos que empezar por lo siguiente. Ya sabemos que esta representación la podemos representar de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Imaginad que tenemos n es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que tenemos 2 elevado a 4 y aquí tenemos 4 factorial. O lo que es lo mismo, tenemos 2 por 2 por 2 por 2 entre, y aquí tenemos 1 por 2 por 3 por 4. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Y como simplemente se trata de fracciones y las estamos multiplicando, ya sabemos que podemos representarlo con esas fracciones y luego ir multiplicando cada fracción, es decir, que de la parte de izquierda es equivalente a lo que tenemos en la parte de la derecha. Ahora bien, tenemos que buscar una sucesión menor o igual a esta y una sucesión mayor o igual a esta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta sucesión es menor o igual a la que tenemos aquí, porque aquí simplemente tenemos estas fracciones que se van multiplicando hasta llegar a n. Bueno, pues ya sabemos que 0 tiene que ser menor o igual a esta sucesión de aquí. Y lo de la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que esta parte es mayor a esta otra. Mejor, lo voy a poner así, que esta parte es mayor a esta otra. ¿Por qué? Bueno, pues fijaros en una cosa. Ya vemos que aquí tenemos 2 entre 1, que es igual a 2. Aquí tenemos 2 entre 2, es igual a 1. Y aquí tenemos 2 tercios y aquí tenemos 2 tercios. Aquí ya vemos que esta parte es la misma que tenemos en esta otra. A partir de aquí, a partir de 2 tercios, todas las fracciones que van viniendo después van siendo cada vez menor. Como van siendo cada vez menor y necesitamos fracciones mayores a las que tenemos aquí, bueno, pues nos quedamos con la fracción que es mayor y simplemente la usamos para las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estas fracciones que vienen después siempre son mayores a estas otras. Y eso es lo que necesitamos. Para que lo veáis visualmente, bueno, pues vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y aquí tenemos 1 y 2, que es hasta donde vamos a llegar. Bueno, pues para la primera sucesión, como tenemos una sucesión que es constante, que es igual a 0, ya sabemos que para todo entero, bueno, pues tenemos 0. Para esta otra, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, ¿eh? Tenemos, para el primer término tenemos 2, para el segundo término tenemos 1, para el tercer término ya vemos que tenemos 2 tercios, y esto, bueno, pues ya vemos que es constante, se mantiene en 2 tercios. Y para la del medio, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 también como primer término, 1 como segundo término, 2 tercios como tercer término, y a partir de aquí ya sabemos que estas fracciones cada vez van siendo menores. Bueno, pues tenemos estos términos de aquí que van siendo menores. Bueno, pues ya vemos que están comprendidos estos términos entre estas dos sucesiones. Ya vemos que la sucesión de abajo converge a 0, tenemos que averiguar si esta otra sucesión, la de arriba, converge a 0, y con ello vamos a saber que la del medio tiene que converger a 0. Aunque aquí tengamos constantes, recordad que se trata de multiplicar fracciones y esto va a converger a un número. Bueno, pues para ver a qué converge tenemos que utilizar un poco de álgebra. Es decir, ya vemos que aquí tenemos lo siguiente, que tenemos estas fracciones, que es igual a esto, de aquí elevado a n menos 2. ¿Por qué a n menos 2? Bueno, pues porque aquí ya vemos que tenemos n fracciones, pero aquí las dos primeras fracciones las estamos representando simplemente ya con estos enteros positivos, con 2 y con 1, y a partir de aquí tenemos estas fracciones, es decir, que aquí tenemos n menos 2 fracciones que las que tenemos aquí. Por eso, bueno, pues lo representamos de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos manipular esto? Recordar lo de los exponentes. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 2 por, aquí tenemos 2 tercios elevado a n por, y aquí tenemos 2 tercios elevado
a menos 2. Como este número es negativo, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 2 tercios elevado a n por, y aquí tenemos 3 entre 2 elevado a 2. Seguimos 2 por 2 tercios elevado a n por, y aquí ya sabemos que tenemos 3 elevado a 2 entre 2 elevado a 2. Bueno, pues continuamos 2 por 2 tercios elevado a n, y aquí ya vemos que tenemos 9 entre 4. Ya sabemos que esto se cancela y aquí nos queda 2. Bueno, pues ya vemos que llegamos a lo siguiente, tenemos 9 medios por 2 tercios elevado a n. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, es decir, que tenemos estas tres sucesiones. Ya sabemos que esta sucesión es menor a esta, que es con la que empezamos, menor o igual a esta, y esta otra ya vemos que es mayor o igual a esta. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues lo acabáis de ver, simplemente hay que manipular los exponentes. Bueno, pues ya vemos que tenemos realmente esto de aquí, el teorema de comprensión. Y ya vemos que la primera sucesión converge a cero. ¿Qué nos pasa con la tercera sucesión? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Esta fracción ya sabemos que es menor que 1. Y esto, como lo hemos visto en el vídeo anterior, ya sabemos que converge a cero. Bueno, pues podemos aclarar en claro que si esta sucesión converge a cero y esta otra converge a cero, necesariamente esta tiene que converger a cero. Y esto, bueno, pues también lo podemos comprobar empleando las sucesiones recursivas. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Para las sucesiones recursivas ya sabemos que necesitamos el primer término. Bueno, pues calculamos el primer término y ya vemos que es igual a 2. Y a partir de ahí, ya sabemos que para obtener el término siguiente necesitamos el término anterior. En este caso, para obtener a sub 2, ya sabemos que necesitamos a sub 1 y lo acabamos de obtener. Ahora bien, como estamos con n, bueno, pues ya sabemos que tenemos que calcular n más 1, este término de aquí. Bueno, pues ya sabemos que es igual a esta fracción de aquí, simplemente a n hay que sumarle 1. Y recordar la notación que acabamos de ver, n más 1 factorial, ya sabemos que es igual a n más 1 por n factorial. Y en el numerador, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2n más 1 es igual a 2 elevado a n por 2 elevado a 1. O lo que es lo mismo, 2 elevado a n por 2. Bueno, pues eso que veis aquí. Como aquí nuevamente tenemos fracciones, bueno, pues ya sabemos que las podemos separar y simplemente realizar la multiplicación. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que esta parte hace referencia a sub n más 1 y que esta otra parte ya sabemos que hace referencia a sub n. Y recordar que cuando n es igual a 1, bueno, pues ya sabemos que el término es igual a 2. Bueno, pues tenemos que obtener este límite cuando n tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que este límite es igual a este otro de aquí, y como tenemos una multiplicación, ya sabemos que es igual al producto de los límites. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que esto converge a un número, y esta de aquí, que ya sabemos que es igual a 2 elevado a n entre n factorial, y acabamos de ver que converge a 0. Bueno, pues como converge a 0 y esta de aquí converge a un límite, bueno, pues ya sabemos que tenemos ese límite por 0 es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que este límite de aquí es igual a 0. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar del teorema de sucesión de valores absolutos. Nos dice lo siguiente, que si la sucesión que tenemos aquí, que es el valor absoluto de una sucesión, converge a 0, si esto se cumple, entonces la sucesión, cuando no tenemos ese valor absoluto, tiene que converger a 0. Y para ver la demostración, nuevamente vamos a emplear el teorema de comprensión. Es decir, ya vemos lo siguiente, que por la definición del valor absoluto, ya sabemos que tenemos, y voy a quitar todo esto, ya sabemos que este valor absoluto es igual a sub n, siempre y cuando a sub n sea mayor o igual a 0. En cambio, ya sabemos que el valor absoluto de a sub n es igual a menos a sub n, siempre y cuando a sub n sea menor que 0, y eso ya lo sabemos del valor absoluto. Bueno, pues sabiendo eso y empleando el teorema de comprensión, ya vemos que tenemos esta desigualdad de aquí, que el negativo de este valor absoluto de la sucesión tiene que ser menor o igual a sub n, que a su vez tiene que ser menor o igual al valor absoluto de a sub n. Es decir, esta sucesión tiene que ser menor o igual a sub n, y esta a su vez tiene que ser menor o igual al valor absoluto de a sub n. Pero como se ha supuesto que el valor absoluto de esta sucesión converge a 0, eso significa que el límite
de esta sucesión del valor absoluto es igual a 0. Es decir, que aquí tenemos 0 y aquí tenemos menos 0, o lo que es lo mismo, tenemos 0. Es por ello que si esta sucesión converge a 0 y esta otra converge a 0, necesariamente esta de aquí tiene que converger a 0. Es decir, que como este límite cuando n tiende a infinito es igual a 0, eso significa que esta sucesión tiene que converger a 0. Y para terminar de entenderlo, vamos a verlo con un ejemplo. Mirad, tenemos esta sucesión de aquí y nos dice que converge a 0. ¿Por qué converge a 0 si ya sabemos que aquí cuando n es par tenemos aquí en el numerador 1 y que cuando n es impar en el numerador tenemos menos 1? Bueno, pues empleando el valor absoluto, da igual que aquí tengamos menos 1 o 1, porque como tenemos el valor absoluto, esta fracción siempre va a ser positiva, porque en el denominador, como estamos empleando enteros positivos, y es la raíz cuadrada de esos enteros positivos, aquí como denominador siempre vamos a tener un número positivo. Y como digo, en el numerador, cuando n es par vamos a tener un número positivo y cuando n es impar vamos a tener un número negativo. Pero como luego tenemos el valor absoluto, ya sabemos que siempre vamos a tener un número positivo. Y como tenemos esta fracción de aquí, ya sabemos que converge a 0. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las sucesiones monótonas. Hasta la siguiente.